Yo le voy a invitar a que se coloque de pie. ¿Cuántos necesitados hay en este lugar? ¿Cuántos creen que Dios puede suplir esa necesidad? ¿Cuántos están pasando por momentos difíciles? Hay una canción, yo no canto bien, pero hay una canción que es muy hermosa. Dice así: escóndete en la mano del Señor y deja que su amor llene tu vida. ¿Y quién podrá apartarnos de su mano de poder? Ni hombre, ni mal, ni nada creado. El coro es más fácil y yo quiero que lo cantemos todos juntos. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Dígaselo una vez más con fuerza. ¿Y quién me separará de ti? ¿Será que ese problema nos va a separar de la mano de poder de nuestro Dios? ¿Será que esa circunstancia nos separará del amor de nuestro Dios? Pregúntese usted mismo, ¿quién nos podrá separar? Nada. No hay nada que nos pueda separar de ese amor incondicional. Vamos a orar. Soberano Dios, Padre Santo, delante de tu presencia, Señor, nos presentamos en esta hora, Señor, anhelando tu palabra, Señor, como agua al sediento. Queremos escuchar tu voz, Señor. Usa, Señor Jesús, a tu hija, Señor Jesucristo. Pon palabra en su boca, Señor Jesús. Guíala, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Háblanos, Señor. Sean bienvenidos a nuestro... En tu nombre santo. Amén, amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos. Los saludo de una manera muy especial a la amada iglesia del Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Gloria a Dios, porque Él merece toda nuestra alabanza y toda nuestra Sean bienvenidos a nuestro... Lo que decía nuestro hermano Junior es muy cierto, y es que a pesar de que vengan las circunstancias y los momentos difíciles, nada nos podrá separar del amor de Dios, ¿verdad? Y es por eso que esta noche estamos quizá aquí, porque si alguno está débil, dice en su palabra que en Él nos hacemos fuertes, amén. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor en la epístola de Pablo, del apóstol San Pablo a Tito, versículo 3. Capítulo 3, del versículo 4 al 7. Amén. Doy un saludo muy especial a todos los hermanos que se encuentran en este lugar y a nuestro amigo Galo. Es muy bienvenido, es bueno saber de que Dios nos lleva a lugares con algún propósito, y si estás esta noche aquí es porque Dios quiere hablar a tu vida. Entonces, vamos a leer esta porción de la palabra y dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Y dando un fuerte gloria a Dios, pueden sentarse. Amén. Bueno, esta noche he querido ponerle este título a este corto pensamiento como aún hay esperanza de vida. ¿Cuántos creen que aún hay esperanza de vida? Amén. Y quisiera comenzar con una historia del pasado 14 de la noche y la madrugada del 15 de abril del año 1912. Durante un viaje de inauguración desde Inglaterra con dirección a Nueva York ocurrió un suceso que conmocionó e indignó al mundo entero, y este fue el hundimiento del gran barco llamado el Titanic, que yo creo que todos tienen conocimiento sobre esto, donde allí murieron alrededor de 1.496 personas, de las cuales solo 712 fueron rescatadas de las 2.208 que iban a bordo. Y como muchos otros acontecimientos ha tenido que pasar el ser humano, que ni él mismo ha podido tener el control. Y no yendo tan lejos, nos vamos a la situación que vivimos actualmente, y es que hemos podido experimentar y estar presentes ante la enfermedad del COVID, donde cada día veíamos por los medios de comunicación cómo esta enfermedad llevaba a hospitales cantidad de personas, unas de pronto quedaban hospitalizadas, otras fallecían, y el pico era cada vez más alto. Y Sean bienvenidos a donde nos comenzaron a encerrar, fuimos aislados y nos empezaron a cohibir de todo lo que cotidianamente hacíamos. Sin embargo, en este tiempo, el hombre lo único que pudo hacer fue acudir y aferrarse a una esperanza en que la medicina o la ciencia hallara la vacuna para poder volver a nuestra vida cotidiana. Pero ampliando un poco este panorama, me llevó a pensar que el hombre suele ser tan vulnerable que ni aún la medicina ni la ciencia puede hallar una solución para que impida la muerte del ser humano. Porque aunque detengan catástrofes, aunque hallen una vacuna para una enfermedad, no pueden evitar ni ponerle fecha, ni día, ni una hora exacta para el día de nuestra muerte. Amén. Porque sencillamente esto solamente lo sabe Dios. Solamente Dios sabe el día en que nosotros dejaremos de estar en esta tierra. Y me llenaba de gozo al pensar que cada uno de los que estamos acá somos tan afortunados de contar con la misericordia de Dios, que en Génesis 1:26 dice que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Y es por lo que el hombre tenía ese vínculo tan cercano con Dios que le permitía tener una comunicación diferente, una comunicación más estrecha con Dios. Y por otra parte, aparte de que Dios hizo la creación simplemente con solo decir que se haga la luz, que se haga el cielo, con su palabra, pues el hombre fue la única creación que Dios se tomó su tiempo para formarlo del polvo de la tierra, y a este le dio aliento de vida. Y fue Adán el privilegiado de cuidar la creación, fue Adán quien disfrutó de todo, y fue Adán quien administró la creación de Dios cuando estaba allí en el huerto del Edén. Y me preguntaba
cuando Adán cayó, me preguntaba, ¿cuál fue el motivo por el cual él le falló a Dios? Porque hablando con lógica, Sean bienvenidos a si a nuestro mí me dicen que no coma chocolates o que no coma gaseosas o que no coma comida con altos niveles de azúcares porque sufro de diabetes, pues lo más lógico es que yo coma saludable porque quiero seguir viviendo, ¿verdad? Y cuando Dios le dice al hombre de que él puede disfrutar de todos los frutos que hay en el huerto del Edén, menos del árbol de la ciencia de bien y del mal, porque ese día que lo pruebe morirá, pues sencillamente Adán era consciente, pero aún así la influencia y la curiosidad lo llevó a probar de este fruto y por eso vino a raíz el pecado. Adán le abrió la puerta al pecado y por eso todos en esta noche nos consideramos como pecadores. Amén. En Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado, o sea, la desobediencia, entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, que fue la consecuencia, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es por eso que hoy en día cuando nosotros Sean bienvenidos. evangelizamos a alguien, muchas de las personas nos dicen, bueno, pero es que Sean, yo no fumo, yo no bailo, yo no hago nada malo como para que me cataloguen como sean pecador. bienvenidos a nuestro Y es por eso que me lleva a pensar que ellos no han podido comprender que el pecado no solo se lleva por las acciones que nosotros Sean bienvenidos a nuestra sino porque hay una raíz histórica que me dice que por la desobediencia del hombre todos fuimos constituidos como pecadores. Y el resultado de esta desobediencia produjo en el hombre lo que dice en Gálatas 5 del 19 al 21, que dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y todas estas manifestaciones son de la carne y moran nosotros como pecado porque simplemente hacemos parte de ese árbol genealógico que nos lleva hasta la caída de Adán. Amén. Y a raíz de todo esto, Dios comienza a generar un plan. Sean Dios bienvenidos. comienza a tener la necesidad nuevamente de poder hallar esa comunión con el hombre y empieza a manifestarse de diferentes maneras y en diferentes tiempos. Empieza a manifestarse de diferente manera, diferentes tiempos, con el fin de poder unir esos lazos de comunión. Amén. Pero vemos que lo que es la necedad y el pecado en el hombre nos tenían atado y esto nos llevó a crear una barrera entre Dios y nosotros. Porque por más que el ser humano Sean bienvenidos a trate de no fallar, de no pecar, siempre habrá esa barrera de pecado. Y por eso Dios, al ver que por voluntad propia el ser humano no podía salvarse a sí mismo, Él decide despojarse. Él decide despojarse de su trono y de su gloria y haciéndose semejante a nosotros, vino como forma de siervo para servir a la humanidad, trayendo sanidad, trayendo libertad a los oprimidos, trayendo libertad a todos aquellos que estaban encadenados por el pecado, liberando endemoniados, resucitando a los muertos. Y me llevaba a pensar en que en la Biblia registra muchas historias donde, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre
esta mujer duró muchísimo tiempo esperando que su enfermedad cesara. Y dice la Biblia que de pronto ella agotó todos sus recursos, agotó todo lo que tenía porque ella quería seguir viviendo. Ella quería encontrar esa esperanza de que alguien le dijera, ya está sana. Hasta que un día escuchó, yo me imagino que ella quizás estaba sentada, desilusionada, estaba ya sin saber qué hacer porque esta enfermedad ya la tenía muy mal. Y escuchó que por allí pasaba Jesús y quizás ya había escuchado mucho antes que él ya había hecho milagros, que él ya había hecho cosas sobrenaturales y quiso por medio de la Sean multitud bienvenidos. meterse y tratar de tocar al menos el borde de su manto para ella poder ser sana. Y la fe de ella era tan grande que dice la Biblia que simplemente tocó el borde de su manto, ni siquiera lo tocó, ni siquiera alcanzó a prenderse, sino que simplemente tocó el borde de su manto y fue sana. ¿Cómo sería esa esperanza que ella tenía en que yo creo que dijo, no, yo si ya gasté mi dinero en médicos, si ya gasté mi dinero quizás en tratamientos, yo creo que la mayor locura sería ir al menos experimentar lo que mucha gente dice que este hombre ha hecho milagros. Y cuando esta mujer fue sana, yo creo que esto impactó su vida de una manera impresionante. Y vemos que lo más importante que Dios hizo Sean por bienvenidos a nosotros nuestras fue retransmisiones en directo donde podremos alabar y exaltar el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y ser partícipe en diferentes cultos. Se entregó por nosotros. Te Fue el esperamos. mayor acto de amor que Él pudo haber hecho por nosotros, porque nosotros sinceramente no valíamos nada. Nosotros quizás no teníamos que ofrecer, pero Él dejándolo todo y con su soberanía vino al mundo a darnos esta salvación. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces simplemente nuestro Señor Jesús vino al mundo con el fin de redimirnos, de perdonarnos y salvarnos, ¿verdad? Y por eso, por medio de esta justificación, nosotros alcanzamos ese regalo que fue la vida eterna. Por eso hoy el hombre hoy puede alcanzar esa salvación y es asequible. Quizás antes había que cumplir una serie de requisitos para poder acercarnos a Dios, pero hoy la salvación es gratuita para todo mundo. Hoy la gente no tiene que ir a pagar esas indulgencias para que alguien pueda salir del purgatorio al cielo, sino que sencillamente hoy hay libertad y el hombre puede simplemente acercándose a Dios tener esa vida eterna que todos anhelamos. Amén. Nosotros hemos alcanzado esa misericordia y es entonces que ya la muerte no pasa a ser en nosotros es una amenaza, sino una victoria. Amén. Porque quizás ahorita mucha gente se preocupaba que de pronto al llegar a esta enfermedad pudiese morir y ya todo se iba a acabar. Pero qué bonito es cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios. Amén. Cuando nosotros, por más que vengan las enfermedades, por más que vengan las tribulaciones, nosotros podemos decir que todo lo podemos en Él porque Él nos fortalece. Amén. Y entonces nosotros hemos alcanzado esa misericordia tan grande que tal vez para muchos el morir, el que le nombren la palabra usted va a morir, nos puede aterrorizar.
y nos puede causar gran impacto. Pero qué bonito es que nosotros pusiéramos nuestra confianza en Dios, así como el apóstol Pablo lo dijo en Filipenses 1:21, y él se apropiaba de estas palabras y decía, porque para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. O sea que si yo muero, pues sencillamente yo no voy a morir y ya mi estado va a quedar ahí, no. Nosotros vamos a pasar de una etapa a otra y vamos a seguir viviendo porque hemos decidido aceptar a Dios en nuestro corazón y hemos decidido dejar el pecado a un lado para poder acercarme a Dios y poder alcanzar esta salvación y tener una vida eterna. Amén. Lo otro es que yo sé que a veces suena un poco egoísta cuando nosotros estamos en este lugar y sentimos alegría de tener a nuestra familia en los caminos del Señor. Pero así como Dios nos ha dado nuevamente esa esperanza de vivir eternamente, qué bueno que nosotros sirviéramos también como esos rescatistas, quizás como allí en el Titanic, cuando esa cantidad de gente estaba muriendo y llegaban los rescatistas con los salvavidas a mirar si aún había gente viva. Y por eso quise iniciar con esta historia, porque me llamó mucho la atención que a veces nosotros somos egoístas y queremos solamente que nuestra familia se salve. Pero qué tal si pensamos un poquito más allá y vemos que si nosotros fuimos salvos y ahora obtenemos esa salvación tan gloriosa y podemos adquirir una vida eterna una vez nosotros ya dejemos de respirar en esta tierra, ¿por qué no también compartir e inyectar esta esperanza de vida a las personas que están allá afuera? Porque simplemente el día que nosotros ya no estemos aquí, la palabra de Dios no va a cesar porque ya no estamos, sino que ella va a seguir generando vida en cada una de las personas que decidan acercarse a Dios, que decidan dejar a un lado el pecado, porque no es fácil cambiar de la noche a la mañana. No es fácil uno dejar los vicios, no es fácil dejar uno desencadenarse de esas ataduras del que el enemigo nos tiene atado. Y qué bonito es cuando nosotros podemos compartirle la palabra del Señor a un amigo y decirle que el sacrificio que Él hizo allí en la cruz del Calvario no fue en vano. Porque dice su palabra que de tal manera nos amó a cada uno de nosotros y se necesita amar mucho a alguien, pero demasiado para llegar a ese punto y morir por otra persona. Y me conmociona un poco esto, saber de que nosotros simplemente como humanos no tenemos nada que ofrecerle a Dios, porque Él siendo Dios lo tiene todo, lo sabe todo. Y me ponía a pensar en que cuán agradecido deberíamos estar porque nos rescató. Amén. Porque ya no somos esclavos del pecado, porque las costumbres que teníamos antes ya no las tenemos ahora, porque ahora somos libres. Porque antes de pronto habían personas que gastaban sus dineros en el alcohol, en las drogas, que gastaban su dinero en otras cosas que son vanas, pero ahora están yendo a un lugar tratando de buscar la presencia de Dios porque es lo único que los llena, porque es lo único que los puede mantener firmes aquí en la tierra hasta que Él venga por su iglesia. Y lo más bonito de todo es que cuando nosotros nos sinceramos con Dios, Él empieza a obrar en nuestra vida. Los cambios no suceden de la noche a la mañana. Un bebé no puede nacer
y salir corriendo sería algo que nos dejaría en shock, porque todo tiene su proceso. Cuando nosotros decidimos cambiar, tenemos que aprender de que ya nosotros no somos quienes tomamos el control de nuestra vida, sino que es Dios quien toma el control de nuestra vida. Y que aunque nos caigamos una y otra vez, Él está allí siempre presto a extender su mano para levantarnos y para ayudarnos. Amén. Ese sacrificio que Él hizo por nosotros no fue en vano. Y no será en vano. Solamente es cuestión de que el hombre pueda entender de que nuestra naturaleza es pecaminosa, de que nuestra naturaleza, si nosotros no hagamos nada malo, entre comillas, pero el simple hecho de ser descendientes de Adán y de su caída nos constituye como esos frutos malos de un árbol. Pero qué bonito es saber que cuando nosotros nos entregamos a Dios, ya no somos frutos malos. Pasamos a ser esos frutos buenos que Él nos da, como todos saben, que nos da ese fruto de amor, de esperanza, de gozo, de fe, de paz, de mansedumbre, de esperanza, de templanza. Y ya nosotros no actuamos igual. Y por eso esta noche yo quisiera que se colocaran en pie. Y qué bueno que este salvavidas que ustedes tienen, que cada uno tiene, pudieran lanzarlo a esas personas que necesitan ser salvas. Piense por un momento en que usted está en un barco y tiene el salvavidas. Y usted tiene la opción de salvar a todas esas personas que están en el océano y que tienen esa necesidad de encontrar una esperanza para vivir. Y usted tiene ese salvavidas. ¿Será que usted solamente necesita un salvavidas para salvar a 1,496 personas que murieron? ¿O será que usted solamente necesita tener un salvavidas para todas las personas que murieron por esta enfermedad que arrasó con la muerte de más de uno? Es algo que nos debe conmover, es algo que nos debe doler. El simple hecho de ver por los noticieros, murieron 5,000 personas, murieron 4,000, murieron 3,000. Es un número altísimo de personas que se han ido sin poder alcanzar esa esperanza de vida. Y yo quiero invitarle a que cierre sus ojos y reflexione un momento y piense, ¿qué podrías decirle a Dios si en ese momento en el que pases a dar cuentas, Dios te diga, ¿qué hiciste con los salvavidas que yo te di? Te di miles de salvavidas para que salvaras esas almas, pero no lo has hecho. ¿Por qué? ¿Será que yo estoy siendo egoísta, callándome este evangelio? ¿Será que yo estoy siendo egoísta al saber de que solamente quiero la salvación para mi familia? Pero los que están allí afuera, ¿qué? Necesitamos tener más sentido de pertenencia con ese legado que el Señor nos dejó. Él nos dijo, id por todo el mundo,
No solamente dijo, id por Vic, id por Manlleu. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Id por todo el mundo y lanzad ese salvavidas. Porque de esa manera podrás inyectar, podrás aplicar esa esperanza de vida. Porque hoy quizás podría morir. No sabemos en qué día ni a qué horas podremos morir, pero quizás hoy podría ser tu último día, tu último respiro aquí en la tierra. Y qué bueno es saber de que al menos lanzaste ese salvavidas, o al menos le hablaste a alguien que lo necesitaba, sembraste esa semilla en su corazón, que quizás ahora no has visto el fruto, pero Dios hará crecer esa semilla en ese corazón necesitado y podrá alcanzar esa esperanza de vida y esa vida eterna. Soberano Dios, Rey de la gloria, ayúdanos, Padre. Señor, ayúdanos a ser conscientes de la necesidad tan grande que hay allí en el mundo. Tal vez nos rendimos tan fácil cuando nos dicen no queremos que nos hablen de tu Dios. Tal vez dejamos a un lado y no insistimos. Pero esta noche, Señor, simplemente queremos cumplir con este legado, llevar esta palabra, sea que nos escuchen o no nos escuchen, pero queremos, Señor, cumplir por agradecimiento, porque sin merecer nada, tú nos lo diste todo. Nos rescataste, nos redimiste, nos diste ese perdón que no lo merecíamos, y aún así, Señor, nos regalaste esa esperanza de vida, nos regalaste esta vida eterna, en el cual hoy podemos estar confiadamente en que si morimos solamente pasaremos de una etapa a otra, porque seguiremos viviendo hasta que tu venida, Señor, sea que los muertos revivan primero, o los que estemos en vida podamos elevarnos en los cielos para reunirnos contigo. Y yo creo que esta es la esperanza más gloriosa que todos estamos esperando, el poder reunirnos allí y tener nuevamente esa comunicación tan estrecha con nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús.